Sábado de la 33ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos del 27 al 40. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: En esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. El Evangelio del día de hoy, según San Lucas, nos muestra a Jesús puesto a prueba como siempre. Unos saduceos se acercan al Señor, ellos niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si uno de los hermanos muere dejando a la viuda sin hijos, el otro hermano se case con ella. Y son 7 hermanos, y estos 7 hermanos se fueron casando uno tras otro, tras otro, tras otro, hasta el séptimo, y no tuvieron descendencia. Cuando la mujer resucite, ¿quién va a ser su esposo? Y entonces Jesús les contesta algo sumamente importante. Les dice: en esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como ángeles, hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y con respecto a que los muertos resucitan, Moisés en la zarza le pregunta a Dios quién es, cómo se llama el Señor, y le dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Grandes misterios, ahorita lo vamos a tratar de desentrañar. Entonces le contestaron estos escribas: Maestro, has hablado bien, y ya nadie se atrevió a hacerle ninguna pregunta. Qué importante es creer en la vida eterna. No solamente por el hecho que creamos, sino que la vida eterna es un regalo que Jesús nos conquistó con su pasión, muerte y resurrección. Bueno, con su vida, pasión, muerte y resurrección. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos perdido esa vida eterna. Recordemos que nuestros primeros padres, Adán y Eva, tenían los dones preternaturales, naturales y sobrenaturales. Y estos dones, entre ellos estaba la integridad y por tanto, pues, y la inmunidad, y entonces el hombre no moriría, no moriría. Al ser puesto a prueba sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal, y decirle: de todos los frutos puedes comer, pero no puedes comer de este fruto, porque si comes de este árbol y del fruto de ese árbol, morirás. Lo cual significaba que el plan de Dios no era ni que Adán muriera ni que Eva muriera. No, la muerte no es una creación de Dios, es una consecuencia del pecado. Eso es lo primero que tenemos que entender. Segundo, Jesús, con su pasión, muerte y resurrección, nos ha ganado la vida eterna. Nosotros, por nuestros propios méritos, no éramos capaces de restituir el pecado original. Era imposible. Se trataba de una ofensa a Dios, y solamente
un Dios, que se entienda, puede repararle a Dios. Y ese es el caso de Jesucristo, segunda persona divina. Por eso Él vino y reparó todas nuestras acciones de todos los seres humanos de todos los tiempos, vivió todas nuestras vidas, todas nuestras muertes y todas nuestras resurrecciones y le entregó todo vuelto a rehacer al Padre perfecto. Imagínense ustedes, dándole el amor, la gloria, el honor, la alabanza y todo lo que se merece el Padre. Pues bien, así las cosas, Jesús les muestra a los saduceos, este grupo de pues, escribas importantes y muy conocedores, que la resurrección, es decir, la vida eterna, es un hecho, es un regalo que Dios le da al hombre como consecuencia de su creación. Simplemente nosotros morimos a esta tierra, pero resucitaremos con Cristo porque Jesucristo nos lo prometió: quien come mi cuerpo y bebe mi sangre, yo permanezco en él y él en mí, y yo lo resucitaré el último día. Y además, cuando nos habla del juicio, cuando nos habla de que divide a los buenos de los malos, y les dice por qué fueron buenos, porque hicieron obras de misericordia, y por qué fueron malos, y por qué van al fuego eterno, ahí mismo también nos hace comprender que existe la vida eterna. Cuando nos habla, por ejemplo, Jesús de los banquetes, nos hace ver que hay vida eterna. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque para diferentes religiones o para los que no la tienen o no creen en nada, primero unos dicen, aquí vives todo lo que tienes que vivir, te mueres, ya no hay nada que hacer, se acabó todo. Para otras religiones, sobre todo las más antiguas, existe la reencarnación. Para el católico no existe la reencarnación, no porque seamos solamente católicos, sino porque Jesucristo, camino, verdad y vida, nos reveló que existe la resurrección, la reencarnación. Según aquellos que profesan estas religiones hindúes, lo que dicen es que la persona va a estadios superiores dependiendo de la forma en la que vivió. Entonces, puede reencarnar, volver a nacer en una criatura superior, de una vida mejor, o en una criatura inferior, incluyendo seres animales y seres no vivientes, o sea, que son mis seres hasta minerales y del mundo vegetal. Esto, pues a todas luces, es un poco fuera de lugar, dada la revelación que nos ha hecho Jesucristo como Hijo de Dios. Jesús nos regala, con su pasión, muerte y resurrección, la resurrección personal. Él ya pagó el precio de nuestra resurrección y nosotros habremos de pasar de esta vida a la otra, a la vida eterna, en una vida extraordinaria, ya que nunca se acaba, de felicidad eterna, si nosotros realizamos en nuestra vida las obras buenas suficientes que hayan purificado nuestros pecados actuales y que hayan restituido gran parte del pecado original, porque si lo restituyéramos por completo el pecado original, pues ya no moriríamos, las consecuencias del pecado original. Entonces nosotros al ir al morir, el Señor nos lleva a la vida eterna. En esa vida eterna tendremos la posibilidad de ir al cielo directamente si no hemos purificado todas nuestras malas acciones u omisiones o aquellas imperfecciones. Nos iríamos al purgatorio. En el purgatorio hay niveles, ¿verdad? No es lo mismo una persona que ha vivido casi en olor de santidad que una persona que haya cometido hasta crímenes. Nosotros sabemos de la existencia del purgatorio, además por lo revelado por el Señor, que está en las Escrituras, también lo revelado en las apariciones marianas, por ejemplo, en la de Fátima, en donde los niños le preguntan a la Virgen sobre una amiga de ellos, creo que de Lucia, que había muerto, jovencita. Y entonces la Virgen le dice que ella estará en el purgatorio hasta el fin del mundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, también la Virgen en Medjugorje, en Yugoslavia, bueno, o la antigua Yugoslavia, habló precisamente del purgatorio y ha hablado varias veces del purgatorio. Jesucristo también a Luisa Picarreta, esta sierva de Dios, también le habló del purgatorio y le hizo ver que las obras que él más aprecia son las primeras aquellas que ofrecemos, aquellos sacrificios, oraciones y penitencias en favor de las ánimas del purgatorio, porque son las que están más cerca de él y las que más sufren. Imagínense ustedes el sufrimiento de ellas. Y segundo, todo lo que hagamos en favor de aquellos hijos de Dios que se dediquen a servir a Dios.
¿verdad? Y entonces, dígase, apóstoles de estos tiempos, laicos consagrados, religiosos, religiosas, sacerdotes, etcétera. Por ello Jesús les hace ver que después de esta vida, entonces ya llegamos a varias conclusiones. La primera, que esta vida la tenemos para ganarnos el cielo. Terminada esta vida, tendremos que ir a la vida eterna, que la vida eterna está constituida por el cielo, aquellas almas que hayan, que se la merezcan, y por tanto con la resurrección final, del purgatorio, aquellas almas que les falta purificar, pero ya pueden ir al cielo, pero van a esperar esa purificación hasta terminarla y poder ir al cielo, y aquellas que vayan al fuego eterno, que serán las almas condenadas que irán al infierno. En este estado de resurrección de los vivos, de todos los vivos, muertos serían los que están en el infierno, en ese sentido, no porque vuelvan a morir, sino porque están muertos a la vida de la gracia. Estos que vivan la vida eterna y que vivamos la vida eterna, si Dios así lo permite y nosotros somos fieles, pues entonces tendremos la gracia grandísima de ser como ángeles, que es lo que dice el Señor. Ya no habrá matrimonio ahí, el matrimonio se acaba por eso con la muerte, este sacramento, y ahí todos viviremos como ángeles y viviremos en esta gloria eterna que el Señor nos promete. Conclusiones, trabajemos en esta vida para ganar la vida eterna, para resucitar con Cristo, con nuestro cuerpo, con nuestra alma, con nuestra sangre, con nuestro cuerpo, alma y entendimiento, estar como Él, sólidos. Hagamos ese esfuerzo para vivir en nuestra vida realizando obras buenas, hechas conforme a la voluntad de Dios, que le llevemos llenas nuestras manos de almas para el cielo, de almas que hayan cambiado su vida, de almas que hayan decidido salir del pecado para ganarse el cielo. Vayamos de esta manera al cielo para ganarnos la vida eterna y con la vida eterna la resurrección. Qué grande es nuestra fe que nos regala esta gran esperanza, la de la resurrección en la vida eterna. Que Dios te bendiga.